También todos los profes están viendo ese tema de los trabajos, así como de quién no ha entregado trabajos. Así que les recomiendo que si en otras asignaturas no han entregado trabajos, también los hagan, porque nos están presionando para que veamos eso. Entonces, les digo, como ayuda, ¿cierto? Políticas, ideas políticas de la ilustración en la conformación del Estado moderno. Evalora el aporte de las ideas políticas de la ilustración, coma, en la conformación de los estados modernos. Ese es el objetivo de la clase, ¿sí? Y para desarrollar este objetivo vamos a tener que responder primero una pregunta introductoria, ¿cierto? Que dice así. ¿Qué dicen? Bueno, la tengo acá también, mejor la veo acá. Déjenme cerrar esto. Ay. ¿Qué dicen las ideas ilustradas sobre el Estado? Deme un segundo. Nosotros la semana pasada vimos múltiples fuentes, ¿cierto? Vimos múltiples fuentes, leímos a Rousseau, leímos a Voltaire, leímos a Nicolás de Condorcet, leímos al Barón de Montesquieu, leímos a John Locke, leímos la independencia de Estados Unidos, leímos múltiples fuentes primarias, ¿cierto? Que son de la época de la Ilustración. Entonces, basándonos en eso, ¿cierto? ¿Qué dicen las ideas ilustradas sobre, les voy a mostrar la pizarra de la clase pasada para que se recuerden, qué dice las ideas ilustradas sobre el Estado? ¿Qué dicen las ideas ilustradas sobre el Estado? Esa es la primera pregunta, es una pregunta introductoria, ¿sí? Déjenme acá abrir esto, clases, y la pizarra, ¿dónde está? Bueno, acá hay una. Esta es la del primero medio A, pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que leímos múltiples fuentes y dijimos que estas fuentes, después las volvimos a reescribir, ¿cierto? Dijimos que, por ejemplo, Montesquieu creía en la división de los poderes, dijimos que Voltaire proponía la tolerancia y el respeto como resoluciones de conflicto, Rousseau decía que el Estado debe ser comandado a través del bien común, Condorcet decía el uso de la razón como motor de la educación, etcétera, ¿cierto? Toda esta gente decía todas estas ideas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué dicen las ideas ilustradas sobre el Estado? ¿Cómo debería ser el Estado según la Ilustración? Existen 4 pilares fundamentales. ¿Qué dice sobre el poder político las ideas ilustradas, chiquillos? ¿Qué dicen las ideas ilustradas sobre el poder político? ¿Cómo debía ser el poder político? ¿Debía estar en una persona? ¿Debía caer en múltiples manos? ¿Debía caer en 20 manos? ¿Debía caer en 3? ¿Cómo debían ser divididos los poderes del Estado, según la Ilustración? ¿En distintas En tres. personas? En distintas personas, correcto. Específicamente, otro compañero respondió ahí, en 3, ¿cierto? Entonces, tenemos que, ¿qué dicen las ideas ilustradas sobre el Estado? Bueno, lo primero que dicen es que el poder debiese ser dividido, ¿cierto? El poder debiese ser dividido. Dividido, ¿cierto? Y como nos dice la fuente acá, ¿cierto? Nos dice que el poder, que el gobierno, la autoridad pública son bienes que le pertenecen al pueblo, o sea, al cuerpo de la nación. Y el cuerpo de la nación, recordar que es el pueblo. ¿Se acuerdan de John Locke, de la imagen, la portada del Leviatán? ¿Se acuerdan que el cuerpo del monarca estaba compuesto por las personas? Entonces, Diderot nos dice lo mismo, al final de cuentas, ¿cierto? Que el gobierno, la autoridad pública, son bienes que le pertenecen al cuerpo de la nación. Y también nos dice que el poder debe ser medido y nunca debe ser ciego, ¿cierto? Eso también es importante a la hora de conformar un Estado moderno, ¿cierto? Pero quedémonos que el poder debiese ser dividido. ¿Cómo debería haber libertad en un Estado según la Ilustración? ¿Sí o no? Dislexia GAN, por 2. Yo también soy bastante disléxico, Vicente. ¿Qué dicen las ideas ilustradas sobre el Estado?
insisto, vuelvo a preguntar, según la ilustración, ¿debería haber libertad dentro de un Estado? ¿Sí? ¿Qué tipo de libertad? Profe, ¿es conformación? ¿Es conformación? ¿Escribí mal conformación? Sí, escribí mal conformación. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces debiese haber libertad, según el Estado moderno. Libertades individuales, me dice Fernanda López, me dice Fernanda, o sea, lo escribió en anónimo, perdón. Correcto, ¿cierto? Libertades individuales. Es decir, el Estado debe velar por el desarrollo individual del ser humano, ¿cierto? Reconoce a la razón, ¿cierto? O sea, el Estado reconoce que todos los, según la ilustración, ¿cierto? El Estado reconoce que todos los seres humanos son, están hechos de igual manera. Por lo tanto, son todos libres de usar la razón. Por lo tanto, y por deducción, ¿cierto? El Estado debe velar por las libertades individuales de los individuos, ¿cierto? A su vez también, y a la vez de esta libertad individual, también debe haber una libertad económica, ¿cierto? Una libertad económica, debido a que debe existir, insisto, de la misma libertad individual se antepone una libertad económica, ¿cierto? En la cual los seres humanos pueden desarrollarse. Y Matilda nos dice finalmente el bien común, ¿cierto? Correcto. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? O también tiene otro nombre, el bien común. El contrato, el bien común es lo mismo que el contrato. ¿Qué tipo de contrato? Veamos la fuente, veamos qué nos dicen las fuentes ilustradas sobre el Estado, ¿cierto? Ah, Rousseau nos dice el Estado debe ser comandado a través del bien común. Sí, efectivamente. Pero es que a mí me gusta otra palabra, ya no importa, vamos a usar el bien común. También se puede referir al bien común como el contrato social, ¿cierto? Recuerden que el bien común o el contrato social es cuando uno le otorga ciertas libertades individuales al Estado para que el Estado las recoja y las redistribuya como él considere de la mejor manera. Por ejemplo, cuando uno trabaja y le da al Estado un porcentaje de su dinero en la AFP, lo hace con el objetivo de que ese dinero le llegue a los abuelitos que en este momento se están jubilando, ¿cierto? Uno no le está regalando el dinero a los abuelitos, sino que más bien le está haciendo un préstamo a los abuelitos con el objetivo de que ellos también tengan una pensión digna a la hora de que se jubilen, ¿cierto? Y esto después también me va a tocar a mí en algún momento, y en algún momento también les va a tocar a ustedes, ¿cierto? En algún momento se supone que todos vamos a ser contribuyentes y en algún momento todos vamos a ser contribuyentes. ¿Y cuál será el antónimo? No sé cuál es el antónimo, pero todos vamos a recibir después esa pensión, ¿cierto? Esa es la premisa del sistema de AFP. Lo mismo pasa con la salud, ¿cierto? Uno, por ejemplo, paga impuestos para que se hagan hospitales y quizás no, y quizás vayamos al hospital una vez al año, quizás vayamos al hospital una vez cada 2 años, pero por supuesto que en nuestro caso también no es el único, ¿cierto? Puede que haya personas que vayan al hospital todos los días, entonces de ahí se desprende esta noción de bien común y también choca constantemente con esta noción de libertad individual. ¿Se acuerdan que también lo conversamos eso en la clase pasada? Entonces, el bien común, correcto, ¿cierto? O contrato social. Ah, mis papás dicen que la AFP no roba. Pero si yo nunca dije que la AFP robara. De hecho, la AFP es uno de los mejores, a mi parecer, es uno de los mejores sistemas de pensión. Por ejemplo, Australia nos copió el sistema de pensión de AFP. eh, ¿Nos roba? Escribí mal. Ah, bueno, no, yo no opino que la AFP nos robe. O sea, es que sí nos roba en el sentido de que se produce una burocracia dentro del sistema de AFP. Pero el sistema de AFP como tal no es un sistema malo. De hecho, el sistema que antes Chile tenía de pensiones era mucho peor, porque era un sistema financiado por el Estado. Entonces el Estado te calculaba, según bajo qué criterios no lo sé, te calculaba cuánto dinero tú podías recibir de pensión y el Estado te lo redistribuía. Pero era un sistema pésimo.
países primermundistas como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, nos han copiado este sistema de AFP y lo han implementado en sus países. Pero debido a que tienen economías más prósperas, debido a que tienen probablemente políticos que no necesitan tanto vivir de la burocracia como acá en Chile, resulta bien, ¿sí? Aquí nos dice, la idea de la FP es buena igual. Ahora, como se aplica en el país, ese es el problema, ¿cierto? Es que ese es el punto, al final de cuentas, ¿cierto? Que este sistema de AFP se vuelve un monopolio, por así decirlo, del dinero. Y no debería ser de esa forma. Debería estar uno también habilitado para poder sacar este dinero de la AFP. Pero insisto, yo estoy de acuerdo con que háganse la pregunta ustedes cuando sean trabajadores, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con que se les robe, no con que se les robe dinero, pero con que se les saque dinero para que este dinero se le dé se le dé a la gente que se está pensionando, que se está jubilando? Yo en lo personal, por supuesto que no tengo ningún problema con eso, ¿cierto? De hecho, yo feliz doy parte de mi sueldo para que este dinero llegue a los jubilados, ¿sí? Pero me interesa que llegue bien, por cierto, que les llegue a ellos, no que les llegue a, no sé, a una persona que está sentada en una oficina y investigando sobre números y economía. O sea, lamentablemente igual tiene que pasar por él. Es todo un tema, chiquillos, es todo un tema, pero no voy a profundizar en eso más que lo que acabo de decir. ¿Sí? Bien. Entonces, esa era la pregunta número uno. Correcto, la respondieron bien, me parece genial. Y de esta pregunta número uno también se desprende otra pregunta, ¿sí? ¿Qué dice? Dice lo siguiente. ¿Qué pedo? Lo borré. No, no lo borré. Dice, ¿qué dicen las ideas políticas del siglo XVI? ¿Qué dicen las ideas políticas del siglo XVI? Dame un segundo acá. Del siglo XVI y XVII sobre el Estado. Y XVII sobre el Estado. Recuerden que durante el siglo XVI y durante el siglo XVII existían monarquías, ¿sí? Estaban principalmente las monarquías, no había un presidente, no había... Estaban los reyes, simplemente, ¿cierto? Y también un poco la iglesia, pero principalmente los reyes. Vivíamos en monarquías, principalmente en Europa, ¿cierto? Estamos hablando de historia de Europa, principalmente. ¿Y qué decían estas ideas políticas sobre el siglo XVI? Por ejemplo, para John Locke, quien escribió el Leviatán, para él, ¿cómo eran sus ideas políticas sobre el Estado? ¿El poder en quién debía recaer, según el siglo XVI y el siglo XVII? Que solo uno debe tener el poder, correcto, ¿cierto? Que el poder, vamos a colocarlo acá con una... ¿cómo lo podemos colocar? Este puntito, no. Pucha, quiero hacer ese punto que es como de lista, que se coloca en Word, pero no sé cómo se coloca en el teclado. Ya no importa, lo colocamos así. Ah, el poder recae en el monarca, ¿cierto? ¿Qué pasa con las libertades? ¿Qué, qué pasa con las libertades individuales durante el siglo XVI y siglo XVII? No, recae no me gusta. El poder se concentra en el monarca. ¿Qué pasa con el bien común en el siglo XVI y siglo XVII? Bueno, el bien común en el siglo XVI y siglo XVII, básicamente ni las libertades individuales, ni la libertad económica, ni el bien común son importantes, ¿cierto? Solo diré que la Iglesia concentraba un poder sobre la moral bastante grande. Absolutamente, ¿cierto? Absolutamente, y hasta el día de hoy también ha dejado huellas en ese aspecto. Pero es interesante, ¿cierto? Ver cómo, exacto, es interesante ver cómo, ¿cierto? Em, estas ideas de la ilustración que nos proponían la división de poderes, la libertad individual, la libertad económica y el bien común, se contrastan, ¿cierto? Se contrastan con el poder que se concentra en el monarca, ¿cierto? Es interesante darse cuenta cómo es un gran cambio, es un gran aporte, ¿cierto? Porque en el siglo XVI y XVII el monarca podía hacer lo que se le dice la gana, literalmente, ¿cierto? En cambio,
con las ideas de la Ilustración, vemos que el monarca claramente ya no tiene tanta potestad sobre el pueblo. Y de hecho, el pueblo es el que le da la potestad al monarca. Y esas ideas igual se empiezan a desarrollar siglo XVI y siglo XVII. Por ejemplo, con el despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan que hablamos hicimos una clase de despotismo ilustrado? Que yo le mostré a ciertos reyes que habían hecho ciertas reformas con el objetivo de ayudar a la población, pero eso no lo hicieron por buenas personas, sino que lo hicieron porque se estaban dando cuenta que la gente se estaba apoderando o empoderando, por así decirlo, del poder. ¿Sí? Es importante también recalcar eso. Bien, entonces ahora con esas preguntas ya resueltas, pasemos ahora a una actividad que para hacer esta actividad igual tenemos que tener ciertos conocimientos. Aunque creo que existe algo de monarquía ahora ya, que no me acuerdo que parte hicieron una fuente que no sirvió de nada. No entendí lo último, Matilda. O sea, hoy Yo no en me día, acuerdo en qué parte hicieron, en ¿ya? qué parte, si fue en Puerto Montt. El alcalde hizo una fuente que no sirvió de nada y literalmente hizo lo que quiso, técnicamente. Ya. Ah, claro. No, pues ahí, si el alcalde no presentó ningún argumento de por qué hacer esa fuente en ese lugar, si no quería volverlo patrimonio, si no quería quizás adornar la plaza, no hay Era para ningún... adornarla, pero no, al final, como que ahora en la cuarentena no surgió, entonces fue como una pérdida de tiempo, dicen los que estaban Mm, ahí. ya. Bueno, Pérdida igual, de dinero. claro. Pero, por ejemplo, eso en una monarquía del siglo XVI o siglo XVII, anda tú a discutirle al rey que haya hecho esa fuente ahí, por cierto. Ahí el rey claramente no le importaba la opinión de la gente o la opinión de los medios de comunicación si es que había quedado bonito o no la fuente, ¿cierto? En cambio, hoy en día sí existe una perspectiva crítica sobre las políticas públicas, ¿sí? Que eso también se hereda desde la Ilustración y es importante tenerlo en consideración. Te corta la cabeza, claramente, ¿cierto? Te corta, te manda a guillotinar. Bien, o sea, no bien, pero seguimos avanzando. La actividad, básicamente, me interesa que completemos un cuadro que tengo acá. Pero para completar este cuadro, primero necesitamos responder preguntas nuevamente, ¿sí? Ah, la primera pregunta es la siguiente. Si se pudieran distinguir partes que conforman el Estado moderno, ¿qué partes reconocerían? Esa es la pregunta. Pregúntense ustedes, existen diferentes entidades que conforman los estados modernos, ¿cierto? Nuestro estado se compone de múltiples factores. ¿Qué parte ustedes reconocerían? Por ejemplo, el judicial, ya, ok, poder judicial, pero el poder judicial, ¿a cuál de estas cuatro ideas de la ilustración, bien, son tres, ¿a cuál de estas cuatro ideas de la ilustración que vimos acá corresponde? Denme ejemplos de partes del Estado moderno. Poder judicial es uno. Yo tengo uno que está muy en boga, el Tribunal Constitucional. Constitucional. ¿Qué más? ¿Qué más conforma el Estado? El económico. Tarek me dice el económico. ¿Podría ser quizás el Banco Central? ¿Sí? El Banco Central. ¿Qué más? El Senado. ¿Qué más conforma el Estado? Vamos, vamos. Den más ejemplos, den más ejemplos. El Senado. ¿Qué más? ¿Qué más? La Cámara de Diputados. Dejemos el Congreso en ese caso. Si vamos a colocar la Cámara de Diputados y todo ello, coloquemos el Congreso Nacional. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los hospitales son parte del Estado o no? ¿O la salud? ¿El Pepe es parte del Estado? No, es que no es parte del Estado. Ah, la salud pública. ¿Qué más es parte del Estado? ¿Qué más es parte del Estado, chiquillos? El PIB es parte del Estado, el Producto Interno Bruto. ¿Qué más es parte del Estado? Las AFP son parte del Estado. El Pepe no es parte del Estado, damas y caballeros, por favor.
Ya hay uno más. Los 10 momentos más decepcionantes. AFP, ¿qué más? ¿Qué más forma parte del Estado? La educación. Y la educación. Correcto. Ahora ustedes serían, parece que ETSEC sí forma parte del Estado. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, efectivamente. Pero ustedes son Team ETSEC. Ya, perdón, olvídenlo. El Poder Judicial. ¿Qué es? ¿División de poderes? ¿Es una libertad individual? ¿Es una libertad económica? ¿O es bien común? ¿A raíz de qué se desprende el Poder Judicial? ¿A raíz de cuál de estas cuatro ideas de la Ilustración? ¿El bien común? El bien común, ¿por qué? Porque técnicamente el Poder Judicial cuida a las personas por su bien. No sé. Técnicamente tienes un punto, Matilda, y eso es correcto. Ay, El Poder Judicial se compone a través del bien común, pero en esencia no parte desde la idea de bien común, sino que parte desde la idea de la división de poderes. Esto también es algo que vamos a ver durante estas dos clases, chiquillos. Vamos a ver cómo estos conceptos se mezclan unos con otros. No son conceptos aislados que tienen su existencia solamente en una idea. No, tienen que sacarse eso de la cabeza. Porque sí, el Poder Judicial parte desde la idea de la división de los poderes, ¿cierto? Parte desde la idea de quitarle poder al rey, pero por supuesto que ayuda al bien común, por supuesto que es parte también del bien común, pero en esencia parte desde la división de los poderes, ¿sí? Lo mismo que el Tribunal Constitucional. El Banco Central, bueno, claramente libertad económica, ¿cierto? El Congreso, lo mismo, parte desde la idea de la división de los poderes. La salud pública, el bien común. El Producto Interno Bruto, libertad económica. La FP, bien común. Y la educación, bien común. Libertades individuales, no colocamos ninguna, yo voy a colocar una. AFP, la educación, las marchas y la libertad de expresión. ¿Sí? De expresión. La libertad de expresión y las movilizaciones o las marchas o cualquier tipo de expresión, de expresión artística podría ser considerado como una libertad individual, ¿cierto? El Estado garantiza también la libertad individual desde ese aspecto, ¿sí? Vamos a pasar lista y volvemos inmediatamente a continuación con la clase, ¿sí? Por favor, atentos a la lista. Primero medio B, estamos acá. Benjamín Aguirre. Benjamín Aguirre está. No está. Ignacio Alfaro. Presente. Presente. Martín Aparicio. Martín no está. No está. Tomás Arauz. Tomás no está. No está. Isaac Avilés. Isaac no está. Fabiola Barra. Presente. Presente. Iris Calabrano. Presente. Presente. Gabriel Castro. Presente. Presente. Benjamín Cifuentes. Presente. Presente. Roberto Flores. A ver, en el chat alguien habló. A lo mejor que estaba presente. Ahí está Roberto presente, disculpe. Matías González. Matías no está. Tarek González. Presente. Vicente Enríquez. Presente en el chat. Matilda Jara. presente. Presente. Fernanda López. Fernanda López en el chat. Presente. Mía Martínez. Presente. Presente. Benjamín, al tiro te coloco presente. No se preocupe. ¿En qué estaba yo? Mía Martínez. Alexandra Medina. Presente. Presente. Javiera Mora. Presente. Christopher Morales. Presente. Presente. ¿Qué pasó, Christopher? Camila Ojeda. Presente. Presente. Fernanda Pasarín. Presente.
Presente. Martina Pavés. Presente. Javiera Pino. Presente. Vicente Quiroga. Vicente, presente, ahí está. Germán Reyes. Germán no existe. Germán, ¿estás? Germán asiste muy poco. Ángel Rodríguez. El Pepe. Magdalena Rodríguez. Presente. No entiendo cómo consideré ETSECH como presente. Eso no tuvo ni un sentido. No importa. Camila Rojas. Una. Sal del Sele- cuarto. Sal del cuarto. Ahora sí Selena, vas a salir del cuarto. No me dejes caer mis audífonos. Vamos. ¿qué es eso? Selena Silva. Presente. ¿Qué era eso? ¿Qué animal tenía en la casa, Ángel? Ah, Florencia Tapia. Florencia Tapia, ¿dónde está la Florencia? Martina Trejos. Martina no está. Diego Valdés, Presente, profe. presente. Y Ignacio Zamora, tampoco. Está asistiendo muy poco el Ignacio, ¿no? Bien, entonces Benjamín me había dicho que estaba presente. Lo colocamos acá inmediatamente. Ahí está. Ya te había colocado. Bueno, no importa. ¿Qué era eso? No sé. Hay que preguntarle a Ángel qué animal fue ese que hizo el ruido. Creo que tiene un perro. Es un perro. Sí. Qué perro, ni qué perro. Yo tengo un dinosaurio. Yo tengo un dinosaurio. Profe, creo que no me nombró Matías González. Oye, estoy sordo. Sí, Matías, creo que sí lo nombré. ¿Qué raza es? Vamos a anotar. Ahí está. Qué raza súper Ayer. rico. Bien. Sí. ¿Es un poodle? Ah, te cachai. Es que sonó como súper brígido el ladrillo. Ah, bien. Entonces, esa es la pregunta número 1. Me quedan responder algunas preguntas y nos queda completar un cuadro. Así que voy a cerrar esta clase y volvemos inmediatamente. Quiero ver a los 26 que habían conectados. Ahora hay 24, se fueron 2, no sé quiénes habrán sido. Pero quiero ver a los 24 a los 24 que estamos acá, volver a conectarse. Ya voy a cerrar la clase y volvemos inmediatamente. Cierro la clase y volvemos inmediatamente.